Buenas noches a todos mis hermanos, amigos que estamos reunidos hoy en esta noche para escuchar la palabra del Señor, para poder seguir estudiando un poco más sobre cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Sobre todo los frutos que estamos hablando, el fruto dividido en 9 partes. Hoy vamos a estar tocando las próximas o las últimas 3 partes, que es fe, mansedumbre y dominio propio. Como hablaba en un principio, para poder recapitular, hablamos de que el fruto es uno, que tiene 9 partes, ¿verdad? Y hablamos de esas 9 partes del fruto. Hemos tocado ya 6 partes de ese fruto. Hoy vamos a estar tocando nuevamente esas partes del fruto y las que vamos a estar tocando en esta noche va a ser fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Sabes? Impactante estas palabras, ¿verdad? De fe, mansedumbre y dominio propio. Pienso en control, pienso en algo que tiene que ser totalmente controlado. Pero mira lo que dice Andy Miro, que dice, esta es la paradoja de la vida cristiana. Debemos renunciar al control de uno mismo para tener autocontrol. Y de eso voy a explicar más adelante, mientras vayamos estudiando y vayamos escuchando las escrituras y viendo el significado de fe, mansedumbre y dominio propio. Definitivamente, 3 palabras fuertes, 3 palabras de control. Es tener un autocontrol en nuestras vidas. Lo primero que quiero tocar en esta noche es fe. Todos conocemos fe. Todos sabemos lo que es fe en nuestras vidas. Y como hablábamos, fe, mansedumbre y dominio propio guiados por el Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23. Pero fe, ¿qué significa fe? Básicamente, fe lo que significa, el significado que mejor yo puedo buscar es el que está en la palabra. En Hebreos 11:1 dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Eso lo encontramos en Hebreos 11, versículo 1. Pero sabes, fe es ser dependiente, ¿verdad? Es ser dependiente en nuestra relación con Dios y con otros. Como dice ahí, es tener fe, es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido, ¿verdad?, de la realidad de cosas que no vemos. Y en la vida de nosotros, cuando nosotros miramos nuestra vida, hay tantas cosas que no vemos, pero que suceden y que por fe las hemos creído y por fe Dios nos las da y nos las concede, ¿verdad? Es como cuando oramos por algo que se nos hace imposible de creer que puede pasar. Pero cuando oramos y vemos cómo Dios responde a esa fe que nosotros tenemos, a esas oraciones que hemos hecho, ¿verdad? Vemos lo imposible suceder. Y muchos de nosotros tenemos muchas historias, muchas cosas en nuestras vidas que podemos compartir de fe, de lo que son anécdotas de fe, cosas que nos han sucedido. Y son cosas que no esperábamos y sucedieron porque estábamos orando constantemente y confiados en nuestro Dios. Así que fe es ser dependiente en nuestra relación con Dios y con otros. Ahora, qué difícil es tener fe en otros, ¿verdad? Para mí, que he pasado ahora en estos días por la operación de mi rodilla, hay que tener mucha fe, ¿verdad? El poder ponerse en las manos del doctor. En realidad, yo puse toda mi confianza en Dios, pero también puse mi confianza en el doctor, en el ortopeda, que es un especialista en esa área. Fe de que él sabía el trabajo que estaba haciendo. Fe de que tenía la habilidad para hacer ese tipo de operación. Pero tú sabes, cuando te llaman la noche antes de la operación y te llama el asistente del doctor y te dice, Raúl, mañana no llegues a las 6 de la mañana, llega a las 7 de la mañana, una hora más tarde. Luego tú estás allí en el hospital, en el recibidor, esperando que te llamen para subirte, para poderte preparar para la operación. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Y son las 7 de la mañana cuando llegaste, ya son las 11 o 11:30 de la mañana cuando te llaman para subir hacia la sala de preparaciones para poder tenerte listo y pasarte a la sala de operaciones. Y la asistente del doctor decirte, no, si tú vas a ser el último caso, porque tu caso es complicado, no es un caso fácil.
Es el caso más complicado que tiene el doctor en el día de hoy. Wow, es fuerte, ¿verdad? Es decir, hay que tener fe en Dios, ¿verdad? Tengo que estar totalmente dependiendo de mi Dios y que Él es el que tiene el control, es el que va a poder obrar a través del doctor, de eso, ortopeda. Definitivamente, fe en otros, ¿verdad? Fe en el asistente, fe en el anestesiólogo, fe en el doctor del trabajo que va a estar haciendo en mi rodilla. ¿Sabe? Fe, como dice en 2 Corintios 5:7, ¿verdad? Dice en 2 Corintios 5:7, en Dios habla hoy, ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Esta escritura está hablando de que Pablo específicamente, hablando del paraíso, ¿no? Del reino de Dios, de la gloria de estar allá con Dios. Ya nos tiene preparado una casa, ya nos tiene preparado algo grande para cada uno de nosotros, pero nosotros no lo vemos aquí en la tierra, no podemos entender específicamente cómo va a ser esa vida al lado de Dios, en el cielo, en el paraíso, ¿verdad? Por eso dice la escritura, dice, ahora no podemos verlo, o sea, ahora no podemos verlo en nuestro alrededor, no lo podemos ver, sino que vivimos sostenidos por la fe. Así que vivimos por fe, esperando que vamos a llegar a estar en ese cielo, esperando que vamos a estar en la gloria con Dios, que esperando que Dios nos tiene preparado esa casa hermosa y fuerte. Cuando miramos esa foto, vemos semillas de mostazas sembradas ahí. ¿Saben? Las personas con más fe que yo veo en la tierra son los agricultores. Siembran sin saber si se va a dar la cosecha, pero tienen fe que Dios le va a levantar esa cosecha. Tienen fe que se va a dar esa cosecha. Y créanme, yo he cultivado, he estado cultivando en la casa ministerial acá en Moca, dirigiendo acá la iglesia en Isabela. Y he cultivado plátanos, hemos cultivado guineo, estamos cultivando ahora papaya, tenemos varios frutos allí, coco, ¿verdad? Agua de coco. Pero es interesante, si no le damos el cariño, el cuidado y no tenemos fe de que esas plantas van a dar ese fruto, no se da. Y Dios nos ha bendecido, nos ha dado mucho más que eso. Así que fe es ser dependiente en nuestra relación con Dios y con otros. Es escoger ser fieles a nuestra palabra y mantenerla con nuestras promesas. ¿Sabe? Tenemos fe en Dios porque tenemos fe en sus promesas. Tenemos fe en la palabra de Dios, en lo que dice la palabra de Dios. Así que de igual manera nosotros tenemos que ser hombres, ¿verdad? Que somos fieles a nuestra palabra. Así que tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Tenemos que tener fe en Dios. Así que si tenemos fe y somos fieles a la palabra de Dios, debemos ser hombres fieles, ¿verdad? Fieles a nuestra palabra, a lo que decimos. Mantenemos nuestras promesas, igual que Dios mantiene las promesas en nuestra vida. Así que la fe posee la constancia, la devoción. Definitivamente, sin fe no podemos ser constantes, no podemos estar apegados a la palabra de Dios si no tenemos fe. Así que tenemos que tener fe para poder ser constante. Somos devotos, tenemos devoción a nuestro Dios. Eso nos los trae nuestra fe. Así que la fe posee la constancia, posee la devoción y posee la fidelidad y la firmeza en todas las interacciones que hay en nuestras vidas. Así que es importante entender que la fe es algo primordial en la vida de cada uno de nosotros. La fe es tan importante para ser guiados por el Espíritu de Dios. Así que es importante ser confiable en este mundo, que no lo es. Nadie en este mundo es difícil confiar en otros, pero Dios nos ha enseñado a que confiemos en Él y que nosotros seamos hombres de fe en Dios y en otros, que podamos confiar en otros. Así que hoy día el mundo no es confiable, pero Dios nos ha enseñado a nosotros ser hombres de Dios que somos confiables. Así que la gente de fe no es desleal,
y tampoco es ligera con sus compromisos. Así que es alguien que cumple constantemente sus promesas, sus compromisos. Es alguien leal. Hermanos, fe es algo que tenemos que tener cada uno de nosotros, pero definitivamente conlleva mucho control, conlleva en que confiemos en que Dios tiene el control de nuestras vidas. Mansedumbre, otro de las divisiones del fruto del Espíritu. Mansedumbre. ¿Y qué es mansedumbre? ¿Verdad? Así que podemos mirar en mansedumbre, podemos ver que es la capacidad de ver las cosas sin necesidad de alterar su corazón. Así que buscando definiciones y buscando qué es lo que podemos entender de qué es mansedumbre en la palabra de Dios, bíblicamente el significado es la sumisión a Dios, rechazando la violencia y eligiendo o eligen, ¿verdad? El hombre que tiene mansedumbre, que tiene ese fruto, eligen hacer la voluntad de Dios por encima de la suya. Así que en otras palabras, mansedumbre, bíblicamente hablando, es la sumisión a Dios, rechazando la violencia y eligiendo hacer la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Qué impactante, ¿no? Mansedumbre es permitirle a Dios lidiar con los otros para que no tomemos el asunto en nuestras propias manos. Qué fácil es, ¿verdad?, poner las cosas en nuestras propias manos, tomar acción, molestarnos, enfadarnos, enojarnos, molestarnos, ¿verdad? Tomar una posición, ¿verdad? No ser neutral. Dice que mansedumbre es la capacidad de ver las cosas sin necesidad de alterar su corazón. A veces nos alteramos, nos molestamos cuando nos dicen algo. Pero vemos Dios que a través del ejemplo de Jesucristo, que fue un hombre con mucha mansedumbre, comprensivo, no era violento, siempre quería hacer la voluntad de Dios, aún en el final oró pidiéndole a Dios que se hiciera su voluntad. Eso es un hombre lleno de mansedumbre. Ese es el mejor ejemplo que podemos tener de un hombre lleno de mansedumbre. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3. Dice, Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Dice que Dios nos ama y que nos ha escogido para que pertenezcamos a su pueblo santo. Pero dice que nos tenemos que revestir de ese sentimiento de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, que es permitirle a Dios lidiar con los otros para que no tomemos el asunto en nuestras propias manos. Y paciencia. Y miro estas características que habla la Biblia aquí, de sentimiento que nos tenemos que llenar, como dice nuestro gran Pablo. Entonces veo a Jesucristo. Qué mejor ejemplo que ese. Así que si dice que la mansedumbre, se dice que la mansedumbre es la gracia del alma. Así que la mansedumbre implica estar calmado, sereno, no estar intranquilo, ¿verdad? Sino que estar tranquilo. Qué difícil es en situaciones que nos suceden de estar calmado, sereno, tranquilo. ¿Sabes? Ser manso no significa que alguien es débil. Al contrario, ser manso es ser un hombre fuerte, porque conlleva controlarse, no tomar las cosas en sus manos y dejar que Dios tome, ¿verdad?
las cosas en sus manos. Dejar que Dios pueda lidiar con los otros. Es estar calmado, tranquilo, sereno en situaciones difíciles, en situaciones complicadas, en situaciones donde hay controversia. Es dejar nuestro corazón, mira, sin alterarse, tranquilamente. Así que ser manso no significa que alguien es débil. Al contrario, conlleva mucha fuerza, toma mucho esfuerzo. Ser manso, cuando la carne quiere lo opuesto, cuando nuestro cuerpo dice lo contrario, voy a pelear, me voy a molestar, voy a hacer esto. No, Dios lo que está enseñándonos es que seamos como Cristo, hombres tranquilos, hombres calmados en las situaciones difíciles. ¿Sabes? La gente mansa no es dura, ni tampoco es insensible. Así que tener mansedumbre es ser una persona mansa, es ser una persona que no es dura, que tampoco es insensible, al contrario, es sensible, está calmado, es sereno, es tranquilo. Eso es lo que produce el fruto del Espíritu, produce mansedumbre en nuestras vidas. Así que te invito, hermano, a que puedas trabajar en tu vida y retarte a estar tranquilo. Créeme, que tengo que estar 6 semanas, ya llevo 2, sin poder pisar, sin poder apoyar mis pies. Necesito estar calmado, necesito estar tranquilo, necesito no molestarme con nadie, necesito dejar que Dios lidie con todas las situaciones en mi vida para yo poder quedarme calmado, sereno, tranquilo, ¿verdad? El deseo es de salir ya para la calle y empezar a pisar porque me siento muy bien. No, Dios me está diciendo que tengo que ser una persona sensible, amando a los demás, cuidando a los demás, tranquilo, siendo manso, que conlleva mucha fuerza el ser un hombre manso. ¿Qué otro habla del fruto del Espíritu? Hablamos ya de mansedumbre, vamos a hablar de dominio propio. Y dominio propio es algo que conlleva. Dominio propio es algo que nos trae mucha control, definitivamente. ¿Y qué es dominio propio? Es ser capaz de mantenerse bajo control. Créanme, hermanos, no es fácil mantenerse bajo control. Es difícil, es ser capaz de mantenerse bajo control. Puse esa foto porque me impactó muchísimo con sus palabras dominio propio y vemos a este hombre gritando. Como padre que he sido con mis 2 hijos, muchas veces he perdido el control, definitivamente. No he sido capaz de mantenerme bajo control en la crianza de mis hijos cuando aprietan esos botones que me desesperan, que me molestan, inclusive hasta a veces con mi esposa, situaciones que ella me habla o conversa con uno y uno se molesta, pierde por ahí la cabeza, como dice uno, pierde el control. Así que dominio propio es ser capaz de mantenerse bajo control. Es no dejar nuestras circunstancias o no dejar que las circunstancias nos hagan perder el control. Mira lo que dice en Tesalonicenses. Dice, lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 4, Dios habla hoy. Definitivamente, aquí estaba hablando del pecado, ¿verdad? De lo que es la inmoralidad sexual, lo que es dominar nuestro propio cuerpo. Pero muchas veces para nosotros los hombres es una parte difícil de controlar. Hemos sido criados, ¿verdad? El hombre caribeño, el hombre de Centroamérica, Latinoamérica, el latino como tal.
ha sido criado de que si no eres, si no tienes otra mujer si no te interesan las mujeres, no eres un hombre macho, no eres ese hombre poderoso. Y sabes, hemos sido culturalmente dañados porque Dios quiere que veamos al sexo opuesto como algo hermoso, algo bello, lo cual lo veo de esa manera, pero también nuestra mente pecaminosa nos desvía y perdemos el control de nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Lo que es la inmoralidad sexual, lo que son los pensamientos, y no nos ayuda a llevar una vida santa. Y ahí es que dice la palabra y el fruto del Espíritu, no solamente en el control de nuestras vidas en el sentido de enojo, pero sino también de nuestra vida sexual o nuestra impureza, ¿no? Sexualmente hablando. Dice que tenemos que tener control. Eso conlleva también dominio propio. El dominio propio cuando estamos mirando la televisión y hay algo que no es apropiado, darle para el frente, sacar la mirada, ponerlo a un lado. Cuando estamos caminando en la calle, mirar hacia otro lado y no mirar esa mujer o eso que está a nuestro frente, que nos atrae y que nos cambia nuestra vista y que nos hace luchar y hasta nos hace pecar. Así que lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa. Y para llevar una vida santa conlleva dominio propio en nuestras vidas. Es no dejar nuestras circunstancias, las circunstancias de nuestra vida nos hagan perder el control. Lo que está a nuestro alrededor no nos haga perder el control, sea en la forma que hablamos, sea en la impureza, sea en la forma en que nos comportamos ante otros, ¿verdad? Así que es mantener ese control constantemente. Así que el dominio propio muestra moderación, definitivamente, muestra templanza y disciplina sobre todo. Así que si somos hombres que tenemos el dominio propio, somos hombres de moderación, somos hombres de templanza, somos hombres de disciplina. Así que es importante entender, ¿verdad?, que dominio propio es escoger bajo gran presión, ¿verdad? Bajo gran presión, buenas decisiones. Buscar lo importante en lugar de lo urgente, ¿verdad? Así que es importante que nos ayuda el dominio propio a escoger correctamente, a tomar decisiones correctamente, ¿verdad? Y no hacer lo que no es correcto, ¿verdad? Es mantener ese control, mantenernos controlados. Y sabes, el dominio propio muchas veces en mi vida a veces me sacan clientes que me llaman protestando, como les dije, en la vida de mis hijos, muchas veces perdí el control, aún con mi esposa. He aprendido a que tengo que dejar que el Espíritu obre en mí para ser un hombre calmado, con templanza, un hombre moderado, pero sobre todo un hombre disciplinado. Y escoger, ¿verdad? Saber escoger. Bajo presión, tomar las decisiones correctas. Así que eso es un hombre que tiene el fruto del espíritu del dominio propio. Así que la gente que tiene dominio propio muestra sobriedad y no es impulsiva. Wow, hermanos, definitivamente. Dice que no es impulsiva, mantiene la calma en todo el tiempo. En estos tiempos que he tenido que estar aquí en recuperación en mi casa, he podido aprender a ser un hombre sobrio, a no ser impulsivo, mantenerme calmado, mantenerme controlado. Así que te reto, hermano, a que mires qué área de tu dominio propio necesitas seguir trabajando, sea en tu forma de expresarte, en tu forma del control, de paciencia, del dominio propio, en ser disciplinado, en ser moderado, en tu templanza, en tomar mejores decisiones cuando estás bajo presión, en tu impureza, de mantener dominio propio, ¿verdad?
dominar tu cuerpo, dominar tu mente, dominar esas áreas donde te están llevando a través de la lucha, ¿verdad? Y te hacen caer en el pecado. Puede ser hasta el alcohol, puede ser hasta algún vicio, puede ser mucho trabajo. Hay tantas áreas que necesitamos tener dominio propio en nuestras vidas. Así que tienes que ver cuál de ellas aplica en ti, cuál necesitas ir trabajando. Pero si tenemos el fruto del Espíritu y el fruto del Espíritu está trabajando en nuestras vidas, vamos a poder lograr tener dominio propio. Así que en esta noche, hermanos, hemos tocado los últimos tres. Fe, que es ser dependiente en nuestra relación con Dios y con otros. Mansedumbre, que es permitirle a Dios lidiar con los otros para que no tomemos el asunto en nuestras propias manos. Y dominio propio, que es ser capaz de mantenernos bajo control. En esta noche, que Dios les bendiga, que podamos seguir escuchando el Espíritu de Dios que nos sigue hablando para poder ser guiados por el Espíritu. Así que Dios tiene mucho para trabajar en nuestras vidas y Él quiere que podamos tener fe, mansedumbre y dominio propio. Que Dios les bendiga y que tengan buenas noches.